Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Listo. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas tanto de alimentación como de nutrición, de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, compartiremos un poco de nuestro conocimiento, ya que está conformado por alumnos de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile. Mi nombre es Livni y hoy me encuentro con mi compañera Vania Pasteñas. Vania, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Livni, muy bien, gracias. Feliz de estar participando en este programa. Me parece. Les cuento que nuestro invitado el día de hoy es Daniel Egaña, un antropólogo, académico del Departamento de Atención Primaria de Salud Familiar y miembro del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de la Población. ¿Cómo se encuentra, profesor? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como @frecuencia nutricional. También nos pueden encontrar en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. El programa del día de hoy trata acerca del valor social de los alimentos. Para ello vamos a conversar con el profesor y la primera pregunta que le quiero hacer es ¿cómo se relacionan los alimentos con la sociedad? ¿Qué interacción existe entre ambas partes? Bueno, es una pregunta amplia y compleja. O sea, obviamente son fundamentales, ¿no? La sociedad, estamos compuestos de seres humanos y si no comemos, nos morimos y por lo tanto son fundamental que existan alimentos. No pueden no relacionarse, no puede no existir ese vínculo. Creo que la pregunta es qué tipos de relaciones existen, ¿no? Más que cómo se relacionan, hay múltiples relaciones, ¿no? Obviamente hay una relación básica, que es la producción de alimentos, la distribución, el consumo, todo lo que tiene que ver tradicionalmente se entiende como sistema alimentario, pero desde luego también hay una cultura alimentaria que dota a estos alimentos o que deposita en estos alimentos significados diversos, ¿no? Simbolizaciones, valoraciones diversas, y ahí tendríamos que entrar como a casos particulares, porque no existe una sola relación en cómo se comporta estas concepciones culturales sobre los alimentos con determinados grupos, sino que hay múltiples relaciones, hay múltiples, habría que ver qué alimento, en qué circunstancias, y hay múltiples análisis posibles de hacer, ¿no? Sí, justamente en este tema sobre el contexto y la situación, la circunstancia, ¿cómo la sociedad le otorga mayor o menor valor a los alimentos? Bueno, claro, habría que definir qué estamos entendiendo por valor, ¿no? Creo que hay distintos tipos de valores en la sociedad. Cuando hablamos de valor, el primer valor que nosotros pensamos es el valor, probablemente el valor económico, ¿no? El precio. Esa es una manera de otorgar, desde luego, valor a los alimentos, ¿no? Hay alimentos que son baratos y hay alimentos que son caros. Y uno podría pensar, no sé, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero una pera y una manzana, desde la ignorancia estoy hablando, pero podrían más o menos costar lo mismo en producirse, ¿no? Uno pensaría que hay que regar, hay que tener un terreno, hay que tener una planta, un manzano o un peral, y hay que regarlo, pero tienen distintos valores, ¿no? Y entonces ahí entra el problema del mercado y hay una primera asignación de los distintos alimentos que tienen distintos valores según las dificultades que cuesta producirlo, según también por temas de mercado, ¿no? Hay alimentos que hay más abundancia y por lo tanto son más baratos, y hay alimentos más escasos, y entonces una primera valoración que podríamos decir es una valoración económica. Pero sobre la valoración económica hay valores más bien simbólicos de los alimentos, y hay alimentos que en determinadas sociedades tienen, o en determinados grupos, tienen un mayor valor simbólico, es decir, tienen mayor prestigio, y por lo tanto la gente puede estar dispuesta a pagar más por ese alimento, o sea, es decir, invertir mayor valor económico para tener un alimento porque tiene mayor prestigio. O puede tener preferencia sobre ese alimento porque tiene mayor prestigio. Pero hay otros valores, ¿no? Ustedes estudian una carrera que es nutrición y dietética y también hay valores nutricionales. Y hay un conocimiento en torno a los alimentos que podríamos decir que es otro valor que es distinto al del prestigio,
que es el de si un alimento, por ejemplo, es más saludable. Entonces, cuando decimos cómo la sociedad le otorga mayor o menor valor a los alimentos, la primera pregunta es qué valor estamos hablando, ¿no? Hay distintos tipos de valores puestos, depositados en los alimentos, y habría que ver qué valor nosotros estamos interesados en evaluar y cómo quizás la pregunta sería interesante saber cómo se combinan estos distintos elementos, es decir, los que tienen un alto valor nutricional se corresponden con los que tienen un alto valor económico o tienen un bajo valor económico, o tienen un alto valor simbólico o tienen un bajo valor simbólico, ¿no? Hay distintos tipos de valoración, y podríamos incluir incluso una cuarta, que se vincula a lo simbólico, pero que tiene que ver con de algún modo, cuán significativo es ese alimento para ese grupo, ¿no? Hay alimentos que son de sociedades y de sistemas alimentarios muy distantes y muy diversos, y nosotros ni siquiera los consideramos alimentos, ¿no? Por ejemplo, ciertos animales o ciertas frutas que no las consideramos como comestibles. Y por lo tanto, nosotros es también una suerte de valor simbólico, pero hay elementos que nosotros ni siquiera consideramos como comida. Por ejemplo, si yo les dijera, no sé, vamos a almorzar hoy día ratón, ustedes ni siquiera lo consideran alimento, ¿no? No es un problema de si tiene alto valor nutricional o no, si es caro, es barato comprarlo, o si tiene prestigio o no comer ratón, sino que hay una valoración de ese alimento, porque los alimentos nosotros los consumimos, ¿no? Por ejemplo, pero la carne es un alimento en sí mismo, y hay una relación en cómo nosotros valoramos ese alimento, como susceptible de ser comido. No sé si fue un poco amplio en la respuesta. No, está súper, súper. Y me parece importante lo que dice eso de que depende mucho de la cultura, la importancia o el valor o el simbolismo que le dan a un alimento. Por ejemplo, claro, como dice el tema de las carnes, yo creo que ahí hay todo un tema. Por ejemplo, acá en Chile, normalmente la gente no come carne de caballo. La carne de caballo, desde el punto de vista nutricional, tiene cualidades muy buenas, es alta en proteínas, tiene poca grasa, pero es como mal visto, porque el caballo en Chile se ve como un animal de compañía, como para otro tipo no para comérselo, no se ve como una vaca, como un cerdo. Entonces, claro, es súper importante eso. Y también pienso en el tema económico, como lo es la palta, por ejemplo, que la palta, claro, tiene un alto valor y es porque también hay todo un tema ahí con el agua y todo, pero hay países que consumen menos palta, y yo creo que eso, el tema de la demanda también influye mucho en el precio del alimento. Y bueno, también queríamos preguntarle qué alimentos se ven más afectados por esta crítica social o estos valores como agregados que tienen los alimentos por el hecho de ser más aptos para ciertas culturas o no sé, pienso por ejemplo, hoy en día estamos viendo una sociedad que está teniendo cambios constantes en cuanto a su alimentación. Cada vez son más los veganos, las personas que tienen dietas más bien estrictas. Entonces, ¿qué alimentos cree usted que se ven más afectados últimamente con este fenómeno? Bueno, es interesante el ejemplo que pusiste del caballo previo, porque efectivamente en Chile es mal visto, pero se vende, ¿no? Uno va a La Vega y hay lugares en que puede comprar todavía carne de caballo. De hecho, un modo tradicional de consumo de caballo es el charqui, y si bien, no sé, yo tengo 40 años y en mi biografía personal cada vez veo menos lugares. Antes uno podía comprar en el supermercado, en cualquier supermercado charqui. Ahora a veces lo encuentro en algunos almacenes, pero no hay una distribución masiva de charqui. Es algo que tradicionalmente sí se comía. De hecho, el charquicán se puede preparar con charqui. Hay receta charquicán que es con charqui, y charqui se rehidrata y se prepara el charquicán, ¿no? Es un alimento tradicional propio de la cultura chilena. Pero también es interesante esto que ha dejado de consumirse, un poco por lo que tú dices, aunque eso es una reflexión no solo propia de Chile. De hecho, hay un texto de un antropólogo de los años 70 que ante una crisis económica, se pregunta por qué la sociedad norteamericana no consume carne de caballo, siendo que es una buena proteína y hay abundancia, y se podría perfectamente a un bajo costo suplir necesidades nutricionales de la población consumiendo caballo. Él da una explicación un poco como lo que tú dijiste, es que nosotros simbólicamente lo ubicamos como un animal más de compañía, más cercano a los humanos. Acá, por así decirlo, está más lejana.
Pero me parece interesante respecto a la pregunta que tú me haces, el tema del caballo, porque efectivamente la cultura alimentaria, las culturas no son estáticas, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que en algún momento puede haber sido habitual consumir, como en algún pasado, a ver, probablemente a principios del siglo XX, estoy elucubrando, pero se consumía más carne de caballo que ahora, o sea, hace 100 años. La sociedad chilena y la cultura chilena no es que sea otra, sino que va modificándose a lo largo del tiempo. Y así también ocurre con las valoraciones que hay en torno, por ejemplo, a la carne vacuna, ¿no? Actualmente claro, más que hay una crítica articulada, quizás en gente de la generación de ustedes con el veganismo es más presente como crítica, más bien hay tomas de decisiones sobre qué alimentos consumir y qué alimentos no consumir por distintas razones, por razones políticas, por razones nutricionales, por razones religiosas, diversas. Históricamente eran religiosas, pero hay gente que actualmente empieza a dejar de consumir carne por razones de empatía, ¿no? De empatía eh, eh, no especista, digamos, con las vacas o con los cerdos, con cualquier animal. Y eso va generando determinados nichos en que se cuestiona el consumo de ciertos alimentos. Yo creo que actualmente obviamente está muy en boga el de los animales, ¿no? Por justamente estos discursos cercanos al veganismo, pero que se montan principalmente, esto es casi como una hipótesis, porque tampoco tengo mucha certeza, por un lado en un ecologismo, digamos, en la crítica a la contaminación que produce la producción desmesurada de carne vacuna, principalmente, aunque en general de animales, para la alimentación. Y eso tiene que ver con que en Estados Unidos el consumo de carne es altísimo y en general los datos que tenemos son datos que se producen en Estados Unidos. Y por otro lado, con esto que yo les decía como un antiespecismo, es decir, una consideración de que los animales tienen algún grado de derechos comparables a los seres humanos y por lo tanto no pueden ser sometidos a violencia. Entonces creo que en el concierto actual hay una mayor crítica a eso, ¿no? Nadie se preocupa por ejemplo, bueno, no quiero parecer que estoy ridiculizando, pero nadie se preocupa de que los otros alimentos también son producidos en condiciones, por ejemplo, los monocultivos, ¿no? En condiciones no es una explotación al tomate, pero es de algún modo una producción intensiva de un alimento sin preocuparse de los ciclos de esos propios alimentos, y eso redunda muchas veces en algunas propiedades nutricionales, en que son de peor calidad, en el sentido de que tienen como menos cualidades organolépticas, ¿no? El tomate larga vida, que ya es como comer un cholguán, probablemente eso tendrá alguna correspondencia también con las vitaminas del tomate, pero en ese aspecto hay menos crítica a eso, ¿no? Y un segundo grupo que también está ahora empezando a haber mayor crítica, y eso me parece, más bien lo comparto más, yo como carne, entonces el veganismo no lo comparto tanto. Me parece que es importante el segundo grupo de espacio de alimentos que se está iniciando algún movimiento crítico, es a los ultraprocesados, ¿no? Los ultraprocesados como un tipo de alimento producido también industrialmente por la industria alimentaria. En ese sentido quizás se asemeja un poco a esta producción de carne masiva, y ahí lo que se cuestiona es que desconocemos los alimentos que estamos comiendo, ¿no? Nosotros nos comemos un alimento y no sabemos con qué elementos fueron elaborados, ¿no? Y en esos dos polos diría, si es que hay que decir, aunque desde luego, nuevamente, creo que depende qué grupo está relativizando qué alimentos, porque se da la paradoja, perdonen si me extiendo mucho, pero se da la paradoja que quienes cuestionan desde el veganismo la producción industrial de carne, muchas veces recurren a ultraprocesados que son sustitutos, ¿no? Como todos estos elementos industriales basados en plantas, como por ejemplo Not Company y otro tipo de productos, ¿no? Entonces es curioso, porque finalmente esos serían como dos polos que yo veo donde se plantea esto que ustedes llaman crítica social, pero a veces quienes critican uno
son unos fieles consumidores del otro, ¿no? En vez de volver a comer plantas y procesarlas uno, ¿no? Cocinar tomates y cocinar, no sé, lo que quieran. Sí, sobre el último punto que usted menciona acerca del veganismo, que bueno, eso ya es otro tema mucho más amplio, pero igual vale la pena, creo, tocarlo aquí. También incurren, por lo general la gente vegana, claro, deja todos los alimentos de origen animal, pero incurren mucho a los ultraprocesados y también a alimentos envasados con plásticos de un solo uso, por lo general. Entonces, claro, hay que ver también, y como dice usted, el tema del monocultivo, que muchas veces se tiende a transgredir el ecosistema de ciertas especies para poder tener un monocultivo tan grande. Entonces, claro, es un tema amplio y hay que pensar muy bien porque es multifactorial, yo creo. Pero bueno, cada granito creo que aporta algo en este momento. Pero interesante, un tema muy amplio para otro programa, yo creo también. Sí, sí, ese, perdón, Vania, que te interrumpa, pero ese es un tema. Yo el otro día leí un texto que analizaban un producto, que no tiene mucho que ver con esto, pero era un producto que compostaje eléctrico, que deshidrata y muele los desechos orgánicos. Y en todo el análisis hacían el análisis de, ya, esto está gastando electricidad. Supongamos que esta electricidad se hace en una planta de carbono. ¿Cuánto estamos en verdad ahorrándonos de la contaminación al compostar versus todo lo que está contaminando la cadena, la huella de carbono implícita? Y creo que esos análisis faltan en el tema alimentario, ¿no? O sea, son análisis súper complejos, bien interesantes, pero viendo un not meat que se produjo en, no sé dónde se produce, pero supongamos que en Estados Unidos, aunque la fábrica es chilena, o sea, la empresa es chilena, pero ya se vendió a capitales gringos. Y eso fue congelado, traído en un avión a baja temperatura, puesto en el supermercado. Y tiene plásticos de un solo uso. ¿Cuánto estamos en verdad siendo más amables con el planeta que comernos una vaca de la sexta región que estuvo en un matadero que no fue tan industrial, sino que era de un campesino y nosotros lo compramos, no sé, igual tampoco es muy probable que eso ocurra, probablemente no sé como una vaca bien industrial, pero ¿no? O sea, equiparar esas cosas, analizar esas cosas, me parece que falta todavía mucho en este tipo de discurso. Perdón. Yo quería decir que me parece muy interesante tocar este tema de los ultraprocesados porque creo que a veces la gente no es consciente de todo lo que conlleva que el alimento procesado llegue a su mesa. Entonces creo que es súper importante informar sobre todo el proceso que tiene que pasar y todo lo que conlleva consumir alimentos procesados y equiparar realmente en este caso estamos hablando de la gente que no consume carne, que también sea consciente que si no va a consumir carne, que es totalmente válido, pero ¿qué estoy consumiendo en su reemplazo? Los alimentos ultraprocesados sabemos que tampoco son lo mejor y que influyen, por ejemplo, en el medio ambiente, como bien decíamos. Muy interesante. Yo quería hacer otra pregunta, se escapa un poquito de este tema, pero ¿cómo influye el género en la elección de ciertos alimentos? ¿Qué hace que un alimento sea asociado a lo femenino o a lo masculino? Mm. Yo creo que es una pregunta compleja, porque es una pregunta que yo creo que está muy estereotipada, ¿no? O sea, yo podría dar una respuesta que ustedes la encontrarían satisfactoria, pero creo que se montaría básicamente sobre prejuicios, ¿no? Que se han transmitido intrageneracionalmente. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que él escribió un libro que se llama La Distinción, y en ese libro él lo que hace es analizar una encuesta que se hizo en Francia en los años 70 o 60, una encuesta muy compleja de consumo cultural, y entre ese consumo cultural estaba también el consumo alimentario. Y él, a partir de ahí, por ejemplo, él establece unas ciertas como, dice unos juicios que están analizando una encuesta de representación nacional en Francia. Por ejemplo, voy a decir algo así, y que se repite mucho después, como que los segmentos más populares suelen consumir platos abundantes porque hacen mucho ejercicio físico y tal, ¿no? Y entonces creo que cualquier asociación en una cultura como la contemporánea entre lo masculino y lo femenino, la alimentación,
se monta mucho en este tipo de discursos, que puede ser producto de algún estudio, pero que en verdad uno los empieza a naturalizar como si las cosas así fuesen, ¿no? Desde luego que hay un actor del cual no hemos hablado hasta el momento, que influye todo esto cuando hablamos de los valores, de los distintos tipos de valores. Hay un actor sumamente importante que condiciona muchos de esos valores y que es la industria, y que la herramienta más importante de la industria es la publicidad, ¿no? Y en la publicidad hay muchos alimentos que están generizados, ¿no? O sea, hay muchos alimentos que se vinculan a lo femenino y hay otros alimentos que se vinculan a lo masculino mediante la publicidad, es decir, ponen ciertos elementos como más dietéticos o ponen ciertos alimentos como más vigorosos, y entonces ponen ahí un joven o una mujer joven haciendo ejercicio vinculado con ciertos alimentos y tal, ¿no? Y uno tendría a pensar que ahí hay una asociación entre lo femenino y ciertos alimentos. No sé, voy a decir cualquier tontera, pero algún yogur con probióticos light y ponen una mujer joven haciendo ejercicio, ¿no? Y entonces uno diría que esos alimentos son más femeninos. O un comercial de carne y haciendo asado y ponen un grupo de hombres, ¿no? O tomando cerveza, o lo que sea, ¿no? Pero desde luego nosotros, si dijéramos algo así acá, estaríamos reproduciendo ese estereotipo que está construido socialmente por la industria mediante los publicistas, que son personas muy inteligentes, pero un poco perversas, y que lo que buscan básicamente es construir nichos segmentados en que pueda haber consumidores que consuman un determinado producto porque le atribuyen algún valor positivo o alguna consecuencia positiva en la vida de esas personas, ¿no? Y yo creo que no existen en la sociedad actual. En sociedades tradicionales puede que esto se produzca, que hayan alimentos que se asocien con lo femenino y lo masculino por razones religiosas, simbólicas, pero en la sociedad actual, que es una sociedad más secularizada, es decir, que ha perdido esta primacía de la religión y de lo espiritual en nuestro consumo cotidiano, no me atrevería a decir que hay alimentos que son más propios de lo femenino o masculino, más allá de lo que el Estado trata de imponer, ¿no? Y entonces habría que tener cuando uno está reproduciendo eso, que finalmente es una construcción del mercado que no se sustenta en nada, no hay ninguna razón de pensar que una mujer o un hombre se tuviese que alimentar de forma diferencial, ¿no? Más allá de las preferencias particulares, y si nos ponemos muy en la onda dietista, nutricionista, en el gasto energético relativo que hace esa persona. Pero pueden haber mujeres que tengan un alto gasto energético, pueden haber hombres que tengan un gasto energético, según las actividades físicas que hagan, básicamente, ¿no? Siendo muy, muy reduccionista. Entonces, la verdad, no me atrevería yo a decir que hay. Creo que quien influye ahora en que haya más o menos es principalmente los medios de comunicación y eso está detrás, están las empresas que producen alimentos y que les interesa que eso ocurra, pero no hay nada en sí mismo que haga eso. Claro, desde luego la publicidad aquí cumple un rol fundamental. La gente se guía mucho también por lo que ve en la televisión, lo que escucha, qué sé yo, en la radio, y se dejan influenciar por eso. Y tengo siempre el recuerdo de, bueno, las cervezas siempre utilizan la imagen un poco sexualizada también de la mujer para atraer al consumidor que un hombre, o sea, es como el objetivo principal, digamos. Y bueno, eso también se ve no solamente en la diferencia hombre-mujer, sino, por ejemplo, cuando salen comerciales de sopitas, por lo general sale como la abuelita, o cuando salen cereales del desayuno salen niños. Entonces, claro, el marketing ahí cumple también un rol que hace que el consumidor tienda a comer ciertos alimentos porque cree que es como lo adecuado. Pero es claro, como dice usted, es más que nada un tema como de publicidad. Es de publicidad y es de generar nichos, ¿no? O sea, bueno, ahora desde unos años, con la ley de etiquetado, los alimentos que tienen sello no pueden tener caricaturas, pero incluso los sin sellos, como los lácteos, los que tienen caricaturas a veces el mismo yogur, ¿no? No sé, le habrán echado 2 gramos más de azúcar o un poco de saborizante distinto que el yogur normal, y tiene un precio completamente distinto porque está dedicado a un nicho en el cual el niño, en este caso,
expresa su deseo sin conciencia del valor económico, ¿no? Y por eso es importante distinguir los valores. O sea, el valor simbólico de ese alimento es muy alto para el niño y el valor económico no le importa porque el niño no maneja plata y no sabe. Y eso ocurre con muchas cosas, ¿no? O sea, con mucha información, además, pseudo nutricional que está puesta en muchos alimentos ultraprocesados, como que tiene, no sé, alto en calcio, o que tiene cosas que pueden ser ciertas, pero desde luego que pueden ser el alimento por el cual nosotros generamos ese micronutriente habitualmente, ¿no? O sea, si un yogur tiene mucha vitamina C, probablemente tiene menos que una naranja, y no porque comamos el yogur vamos o sea, no vamos a llenar, digamos, nuestra necesidad, nuestro requerimiento de vitamina C comiendo yogur, ¿no? Estoy inventando cualquier tontera, pero es por decir que la industria monta esos productos como que tuviesen ciertas dimensiones positivas que de algún modo generan un nicho y esto es bien importante, digamos, en el contexto de este programa, un nicho en personas que tienen preocupaciones nutricionales, ¿no? En general los nichos, y lo que hace que algo sea, sobre todo en lo femenino, es cierto lo que tú decías, en lo masculino hay un juego probablemente más con el deseo, pero bueno, que también en lo femenino también es deseo, pero el deseo puesto en lo femenino suele estar asociado a la salud, al bienestar, y el deseo masculino, en la publicidad estoy diciendo, estoy haciendo bien reduccionista, suele estar más ubicado en el goce y no sé, en el divertimento de la cerveza, o bueno, o estas relaciones sexualizadas que tú indicas que también están puestas en un deseo, asociar un alimento con algún tipo de deseo, ¿no? Súper bueno el tema. Es realmente verdad porque si uno se fija más en las publicidades que dan, uno nota al tiro esto. Yo al tiro hago conciencia, nunca he visto una publicidad de hombres, por ejemplo, tomando yogur, estos yogur, no sé, que mejoran el tránsito intestinal, o lo de los asados también que usted nombraba. Nunca se ha visto una publicidad de mujeres promocionando un tipo de carne. Entonces, justamente pasa esto de los nichos que usted se refería y que es muy interesante porque los vemos a cada momento. Si tan solo nos fijáramos en todas las publicidades, veríamos estos nichos a los cuales va dedicado. Bueno, quería decir que ha sido muy buenas las preguntas, muy buenas las respuestas. Seguiremos respondiendo otras preguntas con el profesor aquí invitado, pero ahora nos iremos a una pausa y luego seguiremos con más de este tema del valor social de los alimentos. Estamos de vuelta con Vania y el profesor Daniel Egaña en el programa de El valor social de los alimentos. Hablamos un poco acerca de que había un simbolismo que se le otorgan a los alimentos, lo cual también tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver con el marketing y también con el precio de los alimentos que va cambiando dependiendo de la demanda que estos tengan. Bueno, hay muchos factores involucrados en la apreciación del público hacia ciertos alimentos y en el mayor o menor consumo de estos. Y ahora vamos a continuar con otras preguntas para seguir conversando aquí con el profesor. Sí, bueno, siguiendo con este programa del valor social de los alimentos, queríamos hacerle una pregunta súper importante más relacionada a la nutrición. ¿Qué repercusiones nutricionales tiene este fenómeno para nuestra salud? ¿O para este fenómeno te refieres al del género o en general? En general, al valor social de los alimentos. Ya. Bueno, creo que es una pregunta que habría que nuevamente matizar. Como yo les decía antes, habría que ver qué valor estamos considerando. Uno de los valores es el valor nutricional de los alimentos. Y desde luego que lo interesante es que en la sociedad los distintos valores, los distintos gradientes de valor no se corresponden, ¿no? No necesariamente se corresponden. Hay alimentos que son muy buenos nutricionalmente, y que por lo tanto son recomendados para tener una mejor salud, y pueden tener valoraciones simbólicas negativas o pueden ser relativamente económicos, ¿no? Pasó, por ejemplo, en la pandemia con un grupo de académicas y académicos
del GTOP, del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Población, hicimos en la primera pandemia, no hemos podido, como todavía están en publicación los resultados, pero no hemos podido difundirlos, tenemos pendiente eso de difundirlos, sobre todo para los estudiantes de la universidad. Hicimos una breve encuesta de cómo afectaba la pandemia a los y las estudiantes de la universidad. Y dentro de las respuestas pasó, por ejemplo, que hubo un aumento de lo que estábamos tratando de medir, los grados de inseguridad alimentaria que tenían los estudiantes durante la pandemia, y había unas preguntas sobre aumento o disminución de ciertos alimentos. Y nos dimos cuenta de que quienes habían aumentado el consumo de legumbres habían disminuido su inseguridad alimentaria. Y yo creo que durante la pandemia una de las pocas cosas positivas que ha pasado, leves, poquitas cosas positivas dentro de todas las negativas, es justamente esa, que es que las legumbres, para mucha gente, han sido un espacio como nutricionalmente positivo, que antes no estaba tan presente, ¿no? O sea, se han aumentado, tengo la impresión, en muchos lugares, sobre todo en la primera cuarentena. No sé si la gente sigue actualmente, pero tengo la impresión que aumentó mucho el consumo de legumbres, porque las legumbres son baratas relativamente, porque si un kilo de legumbres rinde un montón, digamos, un kilo de poroto, un kilo de lentejas, son baratas en esa relación, y son abundantes, son llenadoras. Uno, si cocina un kilo de lentejas, tiene para varios días, dependiendo del tamaño de la familia, desde luego, y por lo tanto representaban en muchos aspectos una solución a algo que normalmente tiene, por así decirlo, un valor simbólico bajo, ¿no? La gente no suele consumir muchas legumbres, por más que en las guías alimentarias se recomienda el consumo habitual de legumbres, y eso es algo positivo, ¿no?, de la pandemia. Entonces, la valoración, vuelvo a decir, ¿no?, de hablar de qué repercusiones nutricionales tiene este fenómeno en general es muy amplio, habría que ver caso a caso, pero desde luego que hay ciertos alimentos que tienen bajos valores simbólicos y tienen muy buenos valores nutricionales, y ahí hay un trabajo por hacer, digamos, de ponerlos en valor socialmente, simbólicamente, culturalmente. Y hay otros al revés, que tienen muy altos valores simbólicos y tienen muy malos valores nutricionales, ¿no? Entonces es complejo. O sea, o al revés, o sea, no al revés, pero adicionalmente hay alimentos que tienen malos valores nutricionales y son muy baratos, tienen un bajo valor económico, por lo tanto son muy asequibles. Entonces, estos distintos valores, como podríamos decir, son como perillas que uno tendría que ir moviendo en cada alimento para analizar cada alimento y ver qué repercusiones tiene. Desde luego, los alimentos que son baratos y que son malos nutricionalmente, pero que son eventualmente saciadores, son alimentos que son altamente consumidos, y uno tendría que, ante la pregunta, decir, bueno, tienen una pésima repercusión en la salud, ¿no? Y es una de las explicaciones del aumento mundial de la obesidad en los últimos 30 años se debe a eso, ¿no? Hablábamos antes de los ultraprocesados suelen tener, muchos ultraprocesados, no todos, pero muchísimos, la gran mayoría, suelen ser muy malos nutricionalmente, muy baratos, digamos, y saciadores, ¿no? Y por lo tanto se consumen en abundancia y tienen muchísimos nutrientes críticos que nosotros consumimos rápidamente y fácil, o sea, no son saciadores, y entonces no nos saciamos y volvemos a comer más, y tal, ¿no? Y ahí produce un problema para la salud, que es la obesidad o el sobrepeso. Pero por eso habría que ver cada alimento, porque si después estamos hablando de frutas, pasa otra cosa, ¿no? Probablemente uno de los dramas del problema de la alimentación es que las frutas y verduras tienen un valor simbólico menor, y las legumbres, al que deberían tener, ¿no? La alimentación tradicional, la alimentación basada en plantas, pero además en plantas con bajo nivel de procesamiento, tienen un valor simbólico bajo. Entre otras cosas porque tienen la determinación de que una persona, para consumirlas, tiene que procesarlas, ¿no? O sea, si nosotros compramos un kilo de papa y, no sé, un kilo de papa, para comerlo al menos tenemos que pelarlas y cocerlas. Es lo mínimo que tenemos que hacer. En cambio, o un kilo de, no sé, pero si compramos un kilo de plátano, no.
por lo tanto no, tenemos que hacer pocas cosas. Entonces, depende cuál, obviamente no se puede dar una respuesta general a todas, pero las repercusiones tienen que ver con el alimento que estemos hablando y qué distintos valores están puestos en él para que sea fácil consumirlo, y si es malo, tiene repercusiones negativas, o si es bueno, tiene repercusiones positivas. Sí, yo quería decir que lo de las legumbres es realmente un tema porque antiguamente se consumía más legumbres que ahora, que podríamos decir que ahora tenemos un mejor nivel socioeconómico la mayoría, pero con esto de la pandemia volvieron las ollas comunes en muchos lugares, y eso hizo que se volviera a consumir justamente las legumbres, que es un alimento que cunde harto, no es caro y nos trae la consecuencia que es buena nutricionalmente. Entonces, es interesante saber que realmente se disminuyó esa inseguridad alimentaria por el consumo de estas legumbres. Y también quería decir que en cuanto a las repercusiones nutricionales, muchas veces los alimentos que tienen un mayor valor simbólico no tienen tanto valor nutricional. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas escogemos los alimentos con mayores valores simbólicos sin saber que no tienen un mejor valor nutricional, y aquí también entra mucho la publicidad, como hablábamos, porque compramos más lo que vemos, de lo cual se nos informa simbólicamente más que nutricionalmente. Sí, yo además quería agregar, porque tenemos que remontarnos ya a la sociedad actual, ponernos en el lugar de la gente normal, común y corriente en su casa, que no tiene tanto tiempo para cocinar, y ¿qué hace? Va al supermercado, compra un alimento envasado, ultraprocesado, y bueno, como todos sabemos, se implementó la ley de etiquetado, donde aquí se nos dice cuáles son los alimentos como altos en grasas, saturadas, altos en azúcares, etcétera. Y la gente hoy en día tiende a pensar que el alimento mejoró su calidad nutricional y que ahora es como más sano de alguna forma. Y bueno, si nos ponemos a pensar, claro, el alimento antes era alto en azúcar y ahora no lo es, mejoró, claro, pero ¿a qué costo? O sea, ¿cómo se reemplazó ese azúcar que tenía antes el alimento? Porque el alimento sigue siendo igual de dulce que cuando yo lo compré hace 4 o 5 años atrás. Entonces, ahí es donde hay una repercusión nutricional importante, porque se incurre mucho a utilizar aditivos, a utilizar edulcorantes artificiales, colorantes, y, y hay todo un tema también, pensando en el tema que hablamos antes con los veganos, de sustentabilidad para el humano. Porque yo estoy pensando, bueno, cada uno es vegano por diversas razones, ya sea por animales o por un tema de que no le gustan los productos de origen animal, etcétera. Pero cuando las personas me dicen a mí, por ejemplo, que son veganas porque por el ecosistema y todo, y la sustentabilidad como en general de todo, creo que ahí hay un punto que no se toca siempre, que es el tema de la sustentabilidad del humano. Porque es sustentable para el humano llevar esta dieta basada en alimentos ultraprocesados y etcétera. Entonces, ahí, bueno, hay todo un tema. Sí, sí, es cierto, ¿no? Hay que preguntarse cómo se reformulan los alimentos y qué consecuencias tiene también eso, ¿no? Pero también hay condicionantes. Yo hace poco leí en un lugar y que me pareció una reflexión, o sea, que permite hacer una reflexión como interesante, de, por ejemplo, el consumo actual de tallarines, ¿no? O sea, sabemos todos que una dieta relativamente económica, fácil, como decía recién Livni, uno no es un o sea, es un ultraprocesado, pero no es el ultraprocesado lo que entendemos como más negativo. Uno es generalmente harina, huevo y no sé, un par de cosas más que supongo harán que se pegue el tallarín mejor, y agua. Pero el tallarín, obviamente, sabemos que un alto consumo, o sea, si una persona, una familia come tallarines todos los días, porque relativamente es lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, se demora 9 minutos en cocerse un paquete de tallarines y le echamos una salsa de tomate Maggi, que ese sí es un ultraprocesado con muchas cosas, mucho azúcar y mucha grasa y cosas que no son tan buenas. Es relativamente fácil y barato tener la alimentación de un conjunto de personas. Pero leí hace poco que, por ejemplo, el tallarín es un producto sumamente industrial que modificó nuestras prácticas y que hace 100 años no existía una industria de tallarines, o hace 150 años, no sé.
y por lo tanto era un alimento sumamente difícil de hacer, ¿no? O lento, o trabajoso. O sea, había que ponerse a hacer harina, como, no sé si ustedes han hecho alguna vez tallarines desde cero, pero harina, huevos, sal, poco de agua y amasar un buen rato y después estirarlo si uno tiene una máquina y si no a mano con un uslero. Y por lo tanto no era que se comiese todos los días, ¿no? Y entonces pasa también que la industrialización no solo nos hace que nosotros tengamos un mayor consumo de alimentos con sello, para decirlo de una manera, los que tienen un alto nivel de micronutrientes críticos, sino que nosotros tenemos un más fácil acceso a alimentos que son propiamente con mayor aporte calórico, como pueden ser los carbohidratos, pero que no tienen una complejidad nutricional mayor que eso, ¿no? Comer mucho pan, digamos, dicho en sencillo, comer mucho pan, comer mucho tallarín, basar la alimentación en pan y tallarín, probablemente es una alimentación bastante económica, bastante rápida, bastante simple, y si no le ponemos muchos agregados de frutas o verduras, o le ponemos una cantidad de frutas y verduras eh, baja, y ese grupo humano que coma eso todos los días probablemente aumente su peso, ¿no? En un periodo mediano de plazo. Entonces, es cierto que están los ultraprocesados y uno suele fijarse mucho en si tienen mucho azúcar y tal, pero no sé, al menos yo, no sé usted y probablemente mucha gente, no comemos todo el día galletas, pero si comemos todo el día pan, que al parecer el pan nos parece más sano que las galletas, y lo es, yo defiendo el pan, digamos, creo que es un buen alimento, pero si comemos solo pan, es igual de problemático, o sea, no sé si es igual de problemático, pero es altamente problemático también para nuestra salud nutricional, ¿no? O si comemos solo tallarín, aunque lo comamos con huevo, que el tallarín con huevo es sano, ¿no? Uno diría es un alimento correcto, por así decirlo, en sí mismo, ¿no? No es lo mismo que un Super 8, ¿no? No vamos a comparar el tallarín con huevo con un Super 8. Pero bueno, eso. Bueno, es verdad, eso del pan también es otro ejemplo parecido a lo de las legumbres. Según la última encuesta, los niveles con menor, niveles bajos socioeconómicos consumen más pan. El pan también es barato, nos sacia harto, pero ahí también está ese cuestionamiento, o sea, todo va en el equilibrio. Si consumimos pan todo el día, que quizás es mejor que consumir una galleta ultra procesada, claro que sí, pero también trae esas repercusiones nutricionales que están dadas por el exceso finalmente, que no son beneficiosas para nuestra salud. La Livni también quería aportarnos algo. No, yo solo quería decir que los excesos son malos. O sea, siempre tenemos que tratar de tener una dieta lo más variada posible. Como siempre se dice, ojalá coman frutas y verduras de diversos colores. Ahí yo creo que está la clave. Y bueno, evitar también el tema de los alimentos que vienen envasados y que están ultraprocesados. Siguiendo con esto, quería preguntarle si existe alguna relación entre el nivel socioeconómico y el tipo y la calidad de dieta que llevan las personas. Bueno, sí, creo que ya lo hemos como un poco conversado, pero evidentemente sí. Respecto al último comentario, yo estoy de acuerdo con que el exceso de alguna cosa puede ser malo per se, pero yo sí creo que hay algunos, no, eso no quiere decir que todos los alimentos se puedan comer en su justa medida. Yo creo que hay alimentos que deberían ser eliminados, erradicados de la industria y de la sociedad, aunque uno los goce, ¿no? O sea, hay alimentos que son dañinos y que no aportan absolutamente nada, eventualmente placer, pero creo que podría el placer situarse en otros alimentos. Y desde luego existe una relación entre la calidad de la dieta y el nivel socioeconómico. Hay un estudio del Ministerio de Salud del 2013 o 2015 que es sumamente interesante y que se hacen con los datos de ese año, desde luego, que se preguntan la canasta básica. ¿Cuántas personas pueden acceder a la canasta básica? ¿Cómo está planteada? La canasta básica es una construcción que a alguien se le ocurrió que la canasta básica se componía por tales alimentos y ven y evalúan qué porcentaje de la población
considerando que obviamente cualquier persona que trabaje no gasta el 100% de su sueldo en alimentación, sino que tiene que distribuir un porcentaje de su gasto en alimentación, otro en vivienda, otro en transporte, otro en cualquier cosa, en ropa. ¿Cuánta gente queda excluida de tener acceso a canasta básica? Y da un número, ¿no? Pero adicionalmente a eso se preguntan, bueno, pero esta canasta básica es nutricionalmente, digamos, saludable con los estándares de las guías alimentarias que existen actualmente, que son las que se hizo ese cálculo. Ahora estamos en un proceso de reformulación de la guía alimentaria. Y entonces se hacen esa pregunta y hacen una canasta saludable, ¿no? Una canasta que supone que se están cumpliendo todas las guías. Y esa canasta tiene un valor económico mayor al de la canasta básica. Y entonces hay un porcentaje mayor de población que por sus ingresos queda excluido de la posibilidad de consumir esa canasta básica. Es decir, cada vez que ustedes, cuando sean futuras nutricionistas, le recomiendan una dieta a una persona basada en la guía alimentaria, ¿no? Que sería como bastante, hacen una minuta de un menú de cada 2 semanas, cada 15 días para una persona basado en la guía alimentaria. Incluso si ustedes tuvieran la máxima conciencia social y lo hicieran haciendo con los alimentos más baratos del mercado, ¿no? Suponiendo los alimentos, o sea, no mandan a nadie a comer salmón, digamos, mandan, no sé, si tienen que comer pescado será el atún en lata o lo que sea más barato, el jurel. Y incluso si lo hacen así, quedaría un porcentaje importante de la población ido de la posibilidad de consumir esa canasta porque no le alcanza el ingreso que actualmente tiene para comprar esa alimentación saludable. Entonces, desde luego que al menos en Chile y en distintas partes del mundo, pero en lo que nos interesa en Chile actual, eso es un problema bastante crítico y ese estudio es sumamente interesante y requiere ser reactualizado por cada cierto tiempo, porque efectivamente cambian los precios, cambian los ingresos mínimos, cambia la distribución de la pobreza. Y es importante hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, en esta sociedad existe gente que ni aunque quisiera puede acceder a una dieta saludable ideal, ¿no? Porque tampoco uno no come 3 gramos de zanahoria un día y 5 de brócoli, o sea, uno come más desorganizadamente, ¿no? Pero incluso si quisiera comer organizadamente, si puede acceder, y la respuesta es que hay un gran porcentaje que no puede acceder a esa dieta. Entonces, desde luego que el nivel socioeconómico es determinante con una alimentación saludable. Otra cosa es la gente que sí puede acceder económicamente a una dieta y aún así, por las cosas que ya hemos hablado, opta por una alimentación no saludable. Puede ser por desconocimiento nutricional, porque, por así decirlo, la influencia de la publicidad es muy fuerte, por estos valores simbólicos que hablábamos antes, que tienen los alimentos, opta por una dieta que no es la más saludable, o porque prefiere vivir una vida placentera y no tiene tan claras las consecuencias. Además pasa algo que es interesante con la dimensión como cultural de la obesidad que produce los ultraprocesados, y es que ustedes hoy día, si ustedes comen hoy día todo lo que quieran y no sé, van a un cumpleaños en que hay puras cosas ricas y poco saludables y comen todo, mañana no van a subir, ¿no? O sea, el aumento de peso es un proceso que se produce a largo plazo y por lo tanto las consecuencias inmediatas de una mala alimentación no existen. O sea, no son dolor de guata al día siguiente, esas son las consecuencias inmediatas de una mala alimentación, pero no son algo que nosotros podamos ver. Y eso es algo sumamente complejo para que la gente internalice una alimentación más saludable, si es que ya tiene las condiciones económicas, más saludable o menos saludable, porque efectivamente también si ustedes hoy día toda esta semana comen perfecto, ultra saludable y con las calorías justas para obtener el peso que ustedes estén buscando, cualquiera sea, alto o bajo, tampoco van a haber resultados en una semana, ¿no? No va a ocurrir eso inmediatamente. Y esa mediación temporal produce subjetivamente la gente no tiene conciencia de que esas acciones sobre su alimentación influyen sobre, no sé, sobre su salud, para decirlo en términos bien amplios. Claro, el acceso es algo totalmente, yo diría,
casi determinante de la alimentación que va a llevar la población. Y se pueden ver estas diferencias cuando uno va a supermercados, por ejemplo, en Santiago. En las comunas hay supermercados propios de cada comuna, no sé, uno va a Las Condes y uno sabe, no voy a decir nombres, pero uno sabe qué supermercados hay allí, y uno va, no sé, Cerro Navia, y hay otro tipo de supermercados, y los productos que allí se venden son totalmente distintos. De repente vamos a encontrar frutas traídas de otro país, frutas que no son de estación, en los supermercados de los estratos socioeconómicos más altos. Y por ejemplo, a mí me pasa, y siempre me he planteado esto, porque por ejemplo, donde yo vivo, hay un supermercado que es como conocido como el supermercado popular, donde compra por lo general gente de niveles socioeconómicos más bajos, y allí uno compra cosas que no encuentra en supermercados en la parte de las carnes. Por ejemplo, uno encuentra alitas de pollo, y productos que son totalmente impensados encontrar en otro supermercado de acá. Entonces, claro, hay un tema también ahí con el acceso que va de alguna forma a determinar lo que la persona va a comer y lo que va a considerar, como dijimos antes, como alimento. Sí, es súper interesante eso. Yo creo que eso igual sospecho, aunque no tengo ni un dato certero, que curiosamente con la pandemia debe haber disminuido. Antes, yo me acuerdo que hace 15 años, 10 años, los supermercados de una misma cadena, digamos, bajo el mismo nombre de supermercado, tenían precios diferentes en cada comuna, ¿no? O sea, no solo tenían productos distintos, sino que el mismo paquete de tallarines de la misma marca costaba distinto en Vitacura que en Huechurá. Y yo tengo la impresión de que con la pandemia, como ha aumentado el delivery en supermercados, o sea, ha aparecido el delivery en supermercados, que antes no existía, se montó toda una red para eso. En la página web no te dice ponga la comuna y te cambia el precio, ¿no? de cualquier cadena. Y por lo tanto, yo creo que eso ha estandarizado una de estas desigualdades que tú mencionabas. Desde luego, la otra es la de disponibilidad, qué cosas se ponen disponibles en cada comuna, qué productos están disponibles en cada comuna, lo cual en el caso de las alitas de pollo, por decirlo, de las patas de pollo, o cualquier cosa de menudencias de animal es lamentable, porque efectivamente cuando yo era chico, en los supermercados en Chile tenían una diversidad bueno, tenían casi todos pescadería interna, y que ya no tiene ninguno. Uno podía comprar un pescado fresco en el supermercado, o sea, fresco como en la pescadería de la feria, digamos, puesto en hielo, muerto, pero puesto en hielo. Habían interiores de animales, ¿no? Cosa que ya cada vez hay menos, ¿no? Hay una menor disponibilidad de alimentos que pueden ser eventualmente frente a alguna necesidad, no sé, el hígado es un animal rico en hierro y por lo tanto puede ser una solución ante una necesidad o puede ser por gusto también un acceso a consumo que actualmente está vedado para muchas partes, ¿no? O sea, si uno no va a La Vega probablemente no puede encontrar muchos interiores en supermercados. Y desde luego eso también pasa con otros alimentos, ¿no? Con otros productos de diversa calidad. Probablemente a la gente vegana le cuesta más comprar en comunas populares, en un supermercado, alimentos ultraprocesados veganos que a la gente que está en comunas más adineradas, donde hay una oferta mayor para ese requerimiento. Estoy pensando en reemplazo de bebidas líquidas basadas en semillas, ¿no? Esto como de almendra, leches de almendra, falsas leches, digamos, o cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier pancito, pancitos de arroz, no sé. De esas cosas que son para la gente celíaca, etc. Entonces, desde luego, hay una fuerte segmentación económica de la disponibilidad de productos. Y ocurre, curiosamente, otra segmentación, que es que en los barrios ricos no suelen haber ferias libres. Hay menos disponibilidad de ferias libres, ¿no? Y esa es una segmentación, digamos, que ocurre como inversa, ¿no? Porque la feria libre es, desde luego, el canal tradicional es, desde luego, el espacio donde mayor densidad de alimentación saludable hay. No necesariamente sustentable, en las ferias también venden plátanos, los plátanos no se producen en Chile, o sea, no necesariamente es la más sustentable con el medio ambiente, pero sí es donde hay mayor disponibilidad y mayor densidad de alimentos saludables, y eso debiese haber una política pública que incentivase que hubiese mayor distribución de ferias en todos lados, ¿no? No solo en los lugares tradicionales donde hay ferias, sino que en comunas nuevas. Muchas villas nuevas en ciertos sectores
se construyen sin espacios para que haya disposición de feria, y entonces hay grandes sectores que no necesariamente son adinerados, donde no hay tampoco ferias cercanas por el problema de que no hay espacio para instalar una feria. Pero sí. Sí, justamente en este tema yo quería mencionar que es un gran desafío para, bueno, para nosotras como futuras nutricionistas, pero para todos los nutricionistas igual actualmente, que al entregar una pauta a un usuario, uno tiene que considerar muchas cosas, y una de esas es que sea accesible para ese usuario en términos económicos. Entonces, uno no podría darle a un usuario una dieta que sea en base a palta, por ejemplo, o a salmón, que son alimentos súper caros. Entonces, ahí siempre hay que ver el contexto en que se encuentra la persona, dónde vive, porque como vemos, influye los alimentos que están disponibles en esos lugares. Y bueno, ya para ir finalizando en honor al tiempo, quiero hacer una última pregunta que engloba dos cosas, más que nada, si usted considera relevante el rol de las redes sociales en esto del valor social de los alimentos, y en ese mismo sentido, ¿cómo usted cree que debe enfrentar el consumidor este estigma social de los alimentos? Bueno, una pregunta compleja de la cual no tengo necesariamente una opinión tan clara. Eh, las redes sociales creo que son útiles, aunque mismo usar las redes sociales probablemente difiere del que lo tienen ustedes, solo por una diferencia generacional. Yo creo que el problema que tienen las redes sociales es que uno segmenta, o sea, uno, así como hablábamos que el mercado construye nichos, las redes sociales uno autosegmenta mucho, o sea, uno ve lo que quiere ver. Entonces, si es que a alguien no le interesa un tema, probablemente sus redes sociales no le hablen de ese tema, ¿no? Y en ese sentido es difícil que las redes sociales no están abiertas, no son como la radio o la televisión antigua, cuando la televisión era abierta nomás y no había cable o no había tanto cable, ni Netflix, para qué hablar. Que la información estaba ahí presente y uno era impactado por esa información independiente de lo que uno decidiera, ¿no? Actualmente en las redes sociales uno construye fuertemente qué quiere escuchar, y por lo tanto, si bien creo que puede ser una herramienta útil para ustedes en el futuro como profesionales y actualmente, de abogacía de cierta... del consumo de una dieta más saludable, de la puesta en valor de ciertos alimentos, del valor simbólico de ciertos alimentos, etcétera. Probablemente si ustedes hacen ese trabajo por las redes sociales, los van a seguir gente que esté medianamente interesada en mejorar su alimentación, y a la gente que su alimentación no le es significativa, no las va a seguir, porque esa es la gracia de las redes sociales, que uno elige a quien sigues, ¿no? Y el tema del estigma de los alimentos, a mí me cuesta la palabra estigma, pensaría más en que el estigma se le aplica a las personas que a los alimentos, pero lo entiendo como una valoración negativa de ciertos alimentos. Y bueno, y ahí está, o sea, a ver, vamos a poner como distintos niveles, ¿no? Yo creo que es un deber del Estado, por lo tanto del sector público, hacer continuamente campañas a favor del consumo de dietas más saludables, ¿no? Y muchas de las cosas que hemos hablado acá, incluso por ejemplo, este estudio que yo les hablaba del MinSal, que si bien lo hizo el Estado, lo hizo el MinSal, es un estudio que se difunde poco, ese tipo de información se difunde poco, ¿no? Bueno, sería además una información media dramática, entonces tampoco le conviene a nadie difundirla mucho, porque después habría que pedirle al Estado que haya un sueldo mínimo acorde a una dieta saludable, que es lo que deberíamos demandar todos. Pero creo que al Estado tiene el deber de hacer campañas permanentes de alimentación saludable, y en ese sentido, para ponerlo un poco en la pregunta que ustedes plantean, es su deber hacer campañas a favor de aumentar el valor simbólico de los alimentos saludables, ¿no? O sea, valorar la importancia de comer legumbres, decir que las legumbres... De hecho, lo hizo históricamente. Por ejemplo, ustedes saben que la leche purita, que ahora es de Calo, pero antes era una leche pública del Estado, fue una fórmula elaborada por el Estado, era una fórmula láctea que le puso un nombre justamente por esto que estamos hablando. Le pusieron una marca, crearon una marca, el Estado creó una marca para aumentar su valor simbólico, porque la gente no consumía productos que no tuviesen marca, porque las cosas marca chancho, una expresión muy chilena,
se atribuyen a que tienen peor calidad, aunque eso puede no ser. Y de hecho todos los programas de alimentación complementaria suelen tener marcas que son marcas que no se venden en el